¿Cuántos esta semana tuvieron una cita divina? Levanta tu mano. Si alguien tuvo una cita divina, ok. Algunos tuvieron una cita divina. Y los que no saben qué es una cita divina, dijimos la semana pasada, bueno, si tal vez tú no encuentras gente o eres mucho de hablar con alguien para invitarlos a la iglesia, porque la mayoría de la gente solo necesita una invitación para venir, ¿sí? Y una vez que vienen, es Dios el que habla al corazón de uno, ¿sí? Es Dios el que hace la obra realmente, no soy yo ni nadie más. Pero dijimos, bueno, algunos no, entonces vamos a pedirle a Dios por citas divinas. Que Él nos ponga a la persona enfrente, lista a la oportunidad y nos diga qué hablar. Más fácil no nos las puede poner, ¿sí? Entonces te animo a que esta semana le pidas a Dios una cita divina, que seas intencional, ¿sí? Si no somos intencionales en lo que hacemos, jamás vamos a cambiar, jamás vamos a crecer, jamás vamos a obtener resultados diferentes. Tenemos que ser intencionales. Di conmigo, intencional. Y muchos piensan que la intención es solamente un buen pensamiento. Oh, yo tengo la intención de hacer esto, y pasan años y nunca lo haces, ¿sí? Oh, yo tengo la intención de servir en la iglesia un día. No, eso no es intención. Eso es un deseo de tu imaginación, algo que tal vez está ahí, pero ¿por qué? Porque la intención es igual a resultados. Si tú tienes la intención, si yo tengo la intención de bajarme de este escenario, pues me bajo del escenario, ¿sí? Es simple, ¿no? No tengo que añadirle 5 pasos para hacer este trabajo, para bajarme del escenario. Es simplemente, si tengo la intención, lo hago. Si eres intencional de algo que te propones, lo haces. No importa los obstáculos que haya. Los obstáculos son solamente distracciones, pero son cosas que nos hacen más fuertes, ¿sí? Que nos hacen crecer. Entonces la semana pasada empezamos a hablar del ministerio de la ayuda, ¿ok? Y hablamos que la Biblia nos habla de 5 ministerios, de pastores, de profetas, de evangelistas, de maestros, ¿ok? Y de apóstoles. Y que después nos habla del ministerio de ayuda. Y aquí es lo que pasa. La mayoría de la gente piensa que solamente es para venir a la iglesia y estar ahí los domingos y nada más. Y que el pastor y los otros, ellos están en el ministerio y nadie más está llamado al ministerio, ¿sí? ¿Sabías tú que el 80% del trabajo en la iglesia es hecho por el 20% de la gente? El 20% de la iglesia hace el 80% del trabajo. La semana pasada hablé de esto y hoy vinieron menos. Entonces yo no sé, tal vez tengo que cambiar el tema de la plática de hoy. Pero si lo hiciera, entonces les estaría haciendo cosquillas nada más y perdiendo su tiempo. Porque la palabra de Dios y lo que realmente nos cambia a veces nos incomoda, pero nos incomoda en una manera no que nos condena, sino que nos impulsa a crecer, ¿sí? Que nos impulsa a algo incómodo, pero algo de crecimiento, ¿sí? A nadie le gusta la dieta, pero las dietas son buenas. Por alguna razón te hacen más saludable, te pones a un régimen de comida, tal vez no tan chatarra, y es incómodo, no es conveniente. A uno no le conviene hacer eso, pero es mejor para ti, ¿no? ¿Sí? Y así es a veces cuando nos sentimos incómodos de algo, como dice en el DF, en otros lugares yo creo que dicen también, la verdad no peca, pero incomoda. Y nuestro compromiso es decir la palabra de Dios sin pelos en la lengua, para que los que la toman y la reciban crezcan, y los que no, pues sigan viniendo. Tal vez un día caiga el 20, no hay problema. Ahora sonríanme grandemente, sonrisa por favor. Ok, entonces hablamos del ministerio de ayuda y entendimos que todos hemos sido llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Que la Biblia dice que toda la gente de la iglesia, ustedes son la iglesia, yo soy parte de la iglesia también. Solamente tenemos diferentes
partes, diferentes roles, diferentes papeles que jugar, ¿sí?, en el cuerpo de la iglesia. Entonces, dijimos que el ojo, aunque el ojo es muy importante, pues sin la cabeza y el cuello no puede hacer nada, ¿sí? Y que algunos miembros de nuestro cuerpo ni siquiera los vemos, son invisibles. ¿Alguna vez has visto tu estómago? ¿Nadie? Espero que no. ¿Sí? ¿Alguna vez has visto tu corazón? No. Pero ahí está. Y es importante. Es muy importante, ¿verdad? Entonces así es el cuerpo de Cristo. Hay partes y hay personas que hacen cosas que jamás uno se daría cuenta, a menos que fallen, a menos que no estén ahí. Si los que vienen a poner las sillas no hubieran llegado ese día, te apuesto a que te darías cuenta, ¿verdad? Entonces, todos hemos sido llamados al ministerio de ayuda. Si tú no estás en ningún otro de los ministerios, de los 5 ministerios que habla la Biblia, entonces eres llamado al ministerio de ayuda. ¿Por qué? Mira, quiero que por un momento veas la vida de una perspectiva diferente, ¿ok? ¿Trabajas o has trabajado toda tu vida para ganar suficiente, para tener una buena vida, ¿sí?, para tal vez dejar algo a tus hijos, ¿ok? Y después de que vivas, no sé, 70, 80, 90, 100 años de edad y mueras, ¿qué esperas después de eso? Pues si tienes a Cristo, sabemos que tenemos vida eterna y vamos a ir al cielo y vamos a pasar la eternidad con Dios. Porque nuestra carne va a morir, pero nuestro espíritu va a pasar la eternidad con Dios, ¿sí? Y si te pones a pensar, el tiempo y los 80, 100 años que vivas en esta tierra, comparados con la eternidad, ¿cómo son? Invisibles casi, ¿verdad? Tan pequeños. Pero la mayoría de la gente vive toda su vida consumida en cómo va a vivir su vida aquí en la tierra. Y ninguno hace cosas que son eternales. ¿Y cómo hacemos cosas eternales? La Biblia nos dice que las cosas eternas son las cosas del reino de Dios. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y Dios nos da un consejo y nos dice: esta es la manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cuando pases de esta vida, viene una eternidad. Y lo que hagas en esta tierra, en esta vida, va a contar para cómo vives tu eternidad. ¿Sí? Entonces nos dice: busca el reino de Dios, porque eso es lo que realmente importa. Al final de nuestra vida, 2 cosas importan. Todo se resume en 2 cosas al final de nuestra vida: en conocer a Dios y en haberlo hecho conocer. Porque cuando te vayas de esta tierra no te llevas nada, nada. No llegas al cielo con un título y con todos tus grados de educación y todo lo que lograste y todos tus negocios. Cuando tú llegas al cielo, llegas como un espíritu y lo único que cuenta ahí es si conociste a Dios y cuánto lo hiciste conocer, cuánto buscaste su reino primero, su casa. Porque las cosas que hagas para el reino y para la casa de Dios, esas cosas son eternas. Di conmigo, eternas. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo que son eternales? Yo te puedo asegurar que el servir en la casa de Dios es para propósitos eternos. ¿Por qué? Porque estás contribuyendo a construir y edificar la casa de Dios, el reino de Dios. ¿Sí? ¿Están ahí? Entonces, si ponemos las cosas en perspectiva y pensamos, bueno, realmente sí he consumido gran parte de mi vida solamente pensando en el día de hoy y en el día de mañana y tal vez en los siguientes 10 años a venir. Pero nunca me he puesto a pensar realmente cuántas de las cosas que hago cuentan para Dios. Es más, casi ni hablo con Dios. Entonces, estudiando este ministerio de ayuda, podemos entender que todos
todos tenemos un papel importante para Dios que desarrollar en su reino y en su casa, ¿sí? Que si tú no estás predicando o enseñando o no eres nada de esos 5 ministerios, o tal vez ni siquiera tienes un deseo para estar enfrente de la gente, eso no importa. Tú tienes un don, tú tienes una habilidad, tú tienes regalos que Dios ha puesto dentro de ti, habilidades que Dios ha puesto dentro de ti, que puedes usar en su reino, que puedes usar en su casa, que puedes ayudar a extender el reino de Dios. ¿Sí? Los ojos son muy bonitos, ¿no? Uy, qué bonito ojo tienes, ojos negros, ojos azules, ojo verde, ojo miel, ojo café, qué sé yo, ¿no? Los ojos son muy bonitos, son una parte tan importante, ¿no? O sea, cuando un pirata, pues los piratas que les falta un ojo, pues el ojo es importante. Cómo se ve el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te sacan tu estómago? ¿Puedes seguir viviendo sin el estómago? No, pero sí puedes seguir viviendo sin un ojo, ¿no? Entonces a veces las cosas que nosotros pensamos que son mucho más importantes, tal vez no lo son. Y de hecho la Biblia nos dice que todas son igual de importantes para Él. ¿Sí? Tanto como el que viene aquí a las 10 de la mañana a poner sillas, como el que está haciendo el sonido ahí atrás, como el que está tocando en la alabanza, tanto como yo que estoy predicando la palabra. ¿Sí? Todos, dice la Biblia, que son importantes para el cuerpo de Dios. El uno y el otro, sin el otro no se puede funcionar. ¿Sí? O sea que los 40 que faltan hoy, yo no lo entiendo. ¿Cómo después de haber hablado de la importancia del cuerpo, se van y no vienen? Es broma. Estoy seguro que muchos están de vacaciones de verano. Pero todos son importantísimos. Todos ustedes son importantes. Y si no estás haciendo algo en la iglesia, pregúntale a Dios qué puedes hacer. ¿En qué eres bueno? ¿Sí? Ok, vamos a ver la escritura. Si no tienes Biblia, levanta tu mano en tu lugar y te hacemos llegar una Biblia. Y te la regalamos si no tienes Biblia en tu casa. Un estudio de 5 años nos muestra que 7,000 cristianos al día dejan la iglesia, confundidos y frustrados. Yo te voy a decir por qué. Porque no están haciendo nada. Porque solamente han ido y se han sentado en una banca o en una silla por 20 años sin hacer nada para la casa de Dios. ¿Sí? Y lo que pasa es que cuando tú pones toda tu vida y todo tu propósito en las cosas terrenales, o sea, en el diario vivir y en todo lo que estaba hablando antes, no tenemos un propósito eterno para el que hacemos las cosas, ¿sí? Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Antes, cuando yo tenía unos 14, 15 años de edad, mi sueño era ser rico. Les puedo ser honesto, ¿no? Ese era mi sueño. Mi sueño era ser rico, millonario. Y dije, nada me va a detener de ser millonario, de tener la mansión más grande, de tener los carros más increíbles que haya. Nada me puede detener. Yo voy a dedicarme a mis empresas, a mis negocios, y yo voy a ser la persona más rica que pueda haber de toda la gente que yo conozco. Ese era mi deseo. ¿Okay? Pero después el Señor me dio un zape. ¿Sí? Y me dijo, ¿y después qué? Y leí acerca de Salomón. Y Salomón nos dice en la Biblia que él teniendo todo el poder, todos los placeres que pudieran existir, de riquezas, de fama, de poder, de placer, ¿sí? Dice, lo llama vanidad. Lo llama como algo que sale un día y se esfuma al siguiente día. Quiere decir que no cuenta para nada. ¿Sí? Porque cuando dejemos esta tierra, nada de eso nos vamos a llevar. Y entonces la pregunta de Dios va a ser, ¿qué hiciste con el tiempo y los años que te di en la tierra? ¿Los pasaste satisfaciéndote a ti mismo? ¿Te hiciste muy rico? ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Porque ahora aquí vas a pasar la eternidad.
Eso fue una pausa muy eterna, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo me caen gordas esas playeras que hay afuera que dicen YOLO? ¿Han visto el YOLO? YOLO quiere decir You Only Live Once. Y la gente allá afuera en la sociedad ahora en día tiene esta actitud. Tiene unas playeras que dicen YOLO, ¿no? Que quiere decir You Only Live Once. ¿Y sabes qué están haciendo con eso? Lo están tomando para decir, haz las locuras más grandes y más estúpidas que jamás puedas hacer porque solamente vives una vez. Prueba todas las drogas y todo el alcohol y hazte todas las fiestas que puedas hacer y disfruta tu vida propia y satisfácete a ti mismo todo lo que puedas porque solamente vives una vez. ¿Qué mentalidad tan podrida y vacía es esa? Y nuestro pastor Jason Anderson, el hijo del pastor de la iglesia en inglés, inventó su propia playera y dijo, YOLO beef, you only live once, solamente vives una vez, y después dice beef, but it's forever, pero es para siempre. ¿Entiende algo? Tu vida en la eternidad ya comenzó. Tu vida en la eternidad ya comenzó. Comienza en esta tierra y después sigue con el Dios Padre en los cielos por la eternidad. Tu vida en la eternidad ya comenzó, ya empezó. No hay que, bueno, aquí voy a hacer lo que quiera, ya cuando llegue al cielo me porto bien. No. Seguro que vas a llegar. ¿Sí? Y tenemos que tomar esto a pecho, ¿sí? Tenemos que realmente entender que estamos caminando ya en la eternidad, ¿sí? O sea, cosas van a pasar y vas a morir y vas a ir al cielo, pero ya estás viviendo la eternidad, porque tu espíritu está vivo, ¿sí? Tu espíritu es lo que da vida y tu espíritu nunca va a morir. ¿Están ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, vives una vez, pero es para siempre. Entonces eso nos hace cuidar mucho más y pensar un poco más en lo que estamos haciendo. Ahora Dios me dijo después, yo hice las riquezas, yo hice el oro y yo hice la plata. Y te puedo dar toda la plata que yo quiera, pero más bien toda la plata que tú puedas manejar. Y entonces tuve que cambiar mi mentalidad ahora y a pensar que todo lo que haga aquí, quiero que tenga un propósito eterno. Y si el propósito, y si al final de mi vida todo se trata de cuánto conocí a Dios y cuánto lo hice conocer, en otras palabras, cuánto extendí su reino, cuánto ayudé a que otros lo conocieran a Él, entonces voy a poner todos mis esfuerzos en eso. Voy a ser buen mayordomo de la vida que me dio aquí, de la esposa y los hijos que me dio, a guardar de ellos, asegurarme que ellos también anden en buen camino. Pero ¿qué más? Voy a extender su reino. Así que mi propósito, todo lo que hago, puede ser con la mentalidad de que lo quiero conocer a Él y quiero hacerlo conocer. Porque esas son las únicas dos cosas que importan al final de nuestra vida. ¿Cuánto conociste a Dios? ¿O quieres llegar al cielo y que Dios te diga, ¿y tú quién eres? Oh. Ups. YOLO. ¿Sí? ¿Y cuánto hiciste para el reino de Dios? Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque eso es eterno. Y todo lo demás, las cosas materiales, serán añadidas a ti. O sea que Dios no quiere que seamos pobres, Dios no quiere que estemos en dolor, pero simplemente quiere que entendamos la imagen grande, quiere que entendamos la idea y el plan completo, que es eternidad. ¿Sí? Estamos aquí, pero estamos viviendo la eternidad. ¿Y qué estamos haciendo para la eternidad? Porque esas son las únicas dos cosas que cuentan. Cuánto lo conociste y cuánto lo hiciste conocer. Entonces, ahí es donde entras tú. Eres parte del cuerpo de Cristo. Eres la iglesia y tienes una parte importantísima que desarrollar. El ministerio de ayuda. ¿Están ahí? El ministerio de ayuda.
Así que tal vez puedas ayudar una vez al mes, tal vez puedas ayudar una vez cada 2 meses, tal vez puedas ayudar todos los domingos. No importa, pero empieza en un lugar. Tal vez no sabes cuál es tu llamado, tu destino final, pero yo te garantizo algo. Si tú estás sirviendo en la casa de Dios, ahí Dios te puede encontrar. Es más fácil que Dios dirija un carro que ya se está moviendo a que dirija un carro que esté estacionado. ¿Estás estacionado? ¿Sí? ¿Por qué no te pones a hacer algo en la casa de Dios? Empieza a servir, empieza a invitar a otros. Por eso les digo, pide una cita divina al Señor. Dile, Dios, ok, vamos a hacer un trato. Yo le voy a invitar a alguien a la iglesia. Hasta yo voy a orar por ellos, pero tú pónmelos enfrente. Y dame un buen zape cuando estén ahí enfrente para que no se me pase, para saber qué es esto. Y Dios lo va a hacer. Pero tenemos que ser ¿Cómo? Díganlo un poquito más fuerte. Ok, vamos a empezar la plática de... Ok. El ministerio de ayuda es cualquier cosa que ayuda. Cualquier cosa que ayuda al ministro a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Ok? La palabra en el griego ayuda significa el dar asistencia. ¿Sí? El ministerio de ayuda es el que ayuda a cumplir la visión entera. ¿Sí? La cabeza puede tener una gran idea, pero si no hay piernas y brazos que vayan y la lleven, no puede hacer nada. ¿Sí entienden? Ok. Imagínense que solo hubiera una cabeza con un ojo y con unos brazos. Sería como un monstruo, ¿no? Como el de Monsters Inc. ¿Sí? Y por cierto, disculpen si le arruiné la película a alguien cuando les conté la semana pasada. Ok. Ahora, todos tenemos obviamente nuestras cosas diarias, y nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras responsabilidades, ¿no? Nuestra vida, mía, mi propia vida, yo. ¿Sí? Todos tenemos nuestras cosas que hacer. Y está bien que las continuemos haciendo. No estamos diciendo, no queremos que nadie deje todo, ¿verdad? Su trabajo, su familia, y voy a ayudar a la iglesia. No. ¿Sí? Sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero es un cambio de mentalidad y es un cambio de corazón. ¿Sí? Una mentalidad diferente con la que hago las cosas. ¿Sí? Todavía tengo un negocio, todavía tengo inversiones, todavía tengo una compañía, todavía tengo un trabajo, pero mi propósito final de tener riquezas y más que suficiente es para avanzar el reino de Dios. ¿Sí? Para extender el reino de Dios, para que otros conozcan al Señor. No para sentarme en una alberca 7 días a la semana sin hacer nada. ¿Sí? Ese es mi propósito. ¿Y sabes la diferencia? Que cuando tú haces ese cambio de mentalidad, ese cambio de corazón, ahora es una fuerza que te lleva y que te impulsa. Y los que no toman esa mentalidad y esa idea en su corazón son parte de los 7,000 que dejan la iglesia todos los días frustrados y sin propósito porque no hacen nada. ¿Están ahí? ¿Ok? Estoy tratando de ser lo más claro posible. ¿Okay? Vamos a ver Génesis 15:2. Génesis capítulo 15, versículo 2. Espero que alguien esté aprendiendo algo hoy. ¿Okay? Y quiero que entiendan, no estoy diciendo que todos tienen que llegar aquí todos los domingos a las 10 de la mañana, no, para nada. ¿Okay? Simplemente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón de por qué hacemos las cosas. ¿Sí? Y estamos buscando a Dios. ¿Qué estoy haciendo hoy para buscar a Dios? ¿Y qué estoy haciendo hoy para hacer que otra persona conozca a Dios? Porque esas son las únicas 2 cosas eternas que hago en mi vida. ¿Sí? Mas sin embargo pasamos la mayoría del día, mínimo 1/3 del día trabajando o más. ¿Sí? Y otro 1/3 del día o menos durmiendo. ¿Y el otro qué hacemos con eso? ¿Sí?
Génesis 15, versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado hijos o descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces lo que pasaba aquí es que Abraham tenía un siervo, una ayuda. En el Antiguo Testamento ayuda se le conoce como siervos, y ese se llamaba Eliezer, y Eliezer era su siervo. Y como Abraham no tenía hijos, Eliezer era muy cercano a él, tan cercano que si no tenía hijos, Abraham sabía que Eliezer, su siervo, iba a heredar todo, ¿sí? Entonces era muy cercano, tenía una relación cercana con Abraham y Abraham con Eliezer. Tan cercana que iba a ser el heredero si no había hijo, ¿ok? Ahora, cuando vino tiempo de buscarle una esposa a Isaac, ¿ok? Porque vemos que obviamente Dios le dio un hijo a Abraham, le dio a Isaac, ¿ok? Ven conmigo a Génesis 24, unos capítulos más adelante. Génesis capítulo 24 y versículo 12. Dice Génesis 24, 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Este es Eliezer hablando, ¿ok? Dice, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Lo que está pasando aquí, ahorita continúo leyendo, es que Abraham mandó a Eliezer a buscar una esposa para Isaac su hijo. Si te pones a pensar, esto está pues un poco diferente de cómo hacemos las cosas hoy, ¿no? Abraham llega la hora de buscarle una esposa a su hijo y ni siquiera va él mismo, Abraham. Manda a su siervo a buscarle una... imagínate que le trae una muchacha y que no era, ¿no? O que se equivocó, o que no le gusta, o que... no sé. Imagínate que tu papá mande a su siervo más cercano, hey, no te preocupes, aquí Pancho te va a ir a traer una esposa, tú tranquilo. Más vale que Pancho sepa cómo le gustan. Más vale que Pancho sea bien cercano a la familia y busque el mejor interés de Abraham y de su hijo, de Isaac, ¿no? Pues lo único que encontré fue una chaparrita, así que lo siento mucho. No sé. Pero imagínate qué tan cercano tenía que ser y cuánta confianza tenían que tener Abraham a Eliezer, su siervo, para poner en sus manos el que él iba a ir a buscar la esposa de su hijo, quien iba a traer toda la herencia. Acuérdate que Dios le dio, fíjate, no era solamente la esposa de uno de sus hijos, era la esposa de su único hijo. Y no solamente su único hijo, pero el único hijo por el cual Dios iba a hacer una nación, un país de la vida de Abraham. O sea, de este hijo, de esta esposa, iba a venir toda la descendencia que iba a ser el pueblo de Israel, que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar, ¿sí? No, como que, pues, no sabes qué, déjame ir yo personalmente con mi hijo a buscar esposa. Pero mandó a Eliezer, porque confiaba en él, porque era un buen ayudante, ¿sí? Y no solamente un buen fiel ayudante, pero era un ayudante que oía la voz de Dios. Porque Eliezer ora, ¿ok? Eliezer es el ministerio de ayudas, ¿ok? ¿Entiende? Eliezer está en el ministerio de ayudas. ¿Tú crees que es importante lo que está haciendo Eliezer ahorita? ¿Tú crees que es importante lo que está haciendo Eliezer ahorita? Está buscando a la mujer. Imagínate que le hubiera traído una estéril. Híjole, ahora sí, pues, no sé, vamos a tener que buscar otra o no sé qué. Pero ¿qué hace? Eliezer tiene un papel tan importante aquí, porque de la mujer que él escoja va a salir la nación que Dios le prometió a Abraham. ¿Okay? Eliezer le pide a Dios, Eliezer ora,
y le dice: Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, una cita divina. Y haz misericordia con mi señor Abraham. Y dice el versículo 13: he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Okay? Y si seguimos leyendo, vas a encontrar que esta Rebeca es la que es la esposa de Isaac. ¿Okay? Entonces, esto nos da realmente una perspectiva mucho más amplia de la importancia, ¿sí?, del ministerio de ayuda. Y de las cosas sobrenaturales que suceden en el ministerio de ayuda. Y de cómo Dios responde cuando uno ora, cuando uno pide algo para su reino. A veces oramos muchas cosas y pensamos que Dios no nos oye, ¿sí? Y tal vez nos desanimamos. Pero yo te animo a que tú ores y le pidas a Dios por algo que es para extender su reino. Que tú ores a Dios por una cita divina para la extensión de su reino, de su casa, para hacer conocer su mensaje y su amor a alguien más. Y yo te garantizo que vas a recibir una respuesta a esa oración como jamás has recibido respuesta a ninguna otra oración. ¿Sí? Eliezer necesitaba la ayuda de Dios para esta tarea tan importante. Y oró, y antes de que acabase de hablar, Dios había contestado su oración. O sea que Dios nada más contesta oraciones que tienen que ver con el ministerio, no. Pero ciertamente anima nuestra fe y nos enseña mejor cómo pedir y con qué motivos pedir. Entonces, Eliezer es un gran ejemplo de una ayuda física y una ayuda espiritual, yo considero, que sucedió aquí en este capítulo, ¿ok? José. Hablamos de José el martes con los muchachos y en Génesis 39:2 dice que nos enseña cómo Dios le dio una habilidad de hacer todo lo que se necesitara hacer, interpretar sueños y que Dios estaba con José. Miren, muchas veces vamos a servir al sueño de alguien más antes de cumplir el sueño que Dios ha puesto para nosotros, ¿sí? Y esto sucede todo el tiempo en la Biblia, lo vemos. José, el soñador, tú puedes leer su historia, José, en Génesis 39, un poco adelante y un poco atrás, puedes ver todo lo que sucedió en su historia. Pero José tuvo un sueño, y el sueño de José era grande. Él quería ser de alto mando, él quería gobernar. Y el problema es que era joven y no sabía cómo usar sus sueños, no sabía cómo hablar, no sabía cómo hacer nada, ¿sí? Y fue esclavo y después fue prisionero. Pero en todas las situaciones en las que él se encontraba, buenas y malas, él siempre fue una ayuda, fue un buen siervo, fue una buena ayuda en donde estaba él. Cuando estaba en la prisión, él era el mejor en la prisión. Cuando estaba en la casa de Potifar, él era el mejor en la casa de Potifar. Cuando estaba de esclavo, él era el mejor esclavo que había. ¿Por qué? Porque él estaba sirviendo y él estaba ayudando, ¿sí?, a otros. Y después, ¿qué pasa? Dios lo levanta y termina siendo el segundo en mando
en la nación de Egipto. Eso es muy grande. Eso es mucho poder. Eso es mucha responsabilidad, ¿sí? Pero él tuvo antes que servir en otros lugares donde estaba. Él no dijo: Dios, yo me voy a quedar aquí de brazos cruzados hasta que tú me lleves a la cima de mi destino donde yo voy a estar, ¿no? Porque si hubiera pasado eso, nunca hubiera llegado. ¿Ok? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Vemos el de Aarón y Ur. Vamos a ir a... Quiero que vengas conmigo al libro de Números. Ahí adelantito. Después de Levítico, Números, y vamos a ir al capítulo 11. Ok, y aquí está Moisés. Moisés sacó a más de 2 millones de gentes de Egipto. A veces pensamos o vemos los dibujitos de la Biblia o vemos alguna película de la Biblia y nos enseña que iba Moisés saliendo de Egipto después de que el faraón finalmente los dejó ir después de las 10 plagas, y vemos que sale Moisés tal vez como con 100 gentes atrás, ¿no? Y sus camellos y sus chunches y pensamos que era, pero realmente Moisés llevaba a 2 millones, más de 2 millones de gentes con él, ¿sí? ¿Te puedes imaginar 2 millones de gentes? Es difícil imaginarse 2 millones de gentes, ¿sí? Un estadio caben 110,000 más o menos, dependiendo qué estadio. Pero 2 millones de gentes iban siguiendo a Moisés. ¿Ok? Iban todos caminando, salieron de Egipto, cruzaron el mar, ¿sí? Y cuando estamos aquí en Números 11, versículo 16, Moisés necesitaba ayuda porque no había ningún tipo de gobierno entre 2 millones de gentes. Nada más lo iban siguiendo a él. Entonces, imagínense cómo se pasaban la voz. Entonces, en el versículo 16 del capítulo 11 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espera ahí contigo. ¿Ok? Entonces Dios le manda ayuda a Moisés. ¿Dios le manda qué? Ayuda a Moisés. ¿Okay? Dios les da una habilidad sobrenatural. Versículo 17 dice: y yo descenderé. ¿Quién descenderá? Dios descenderá. ¿Ok? Pon atención aquí, porque muchas veces pensamos también: si no estoy predicando o no estoy allá arriba en la alabanza, entonces lo que yo hago no es importante. No, acuérdate, todos son importantes, y la Biblia nos lo está enseñando. El trabajo de Eliezer era las tareas más importantes, y no era de que pues nos equivocamos de muchacha, así que dale una carta de divorcio y vamos a buscar a otra. No, era una, ¿sí? Y ahora está Moisés aquí, y Moisés necesita ayuda también. Y dice que y Dios le dijo: reúne a 70 varones, ¿ok? Y después le dice 17: y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Te das cuenta lo que está diciendo aquí? Dios le dijo a Moisés: yo voy a descender, ¿sí? Y voy a dar de tu espíritu a los 70 estos, ¿sí? Para que no lleves la carga tú solo, sino que todos la lleven contigo. Ahora, no es una carga mala, simplemente es trabajo, es responsabilidad, es compromiso. Y muchos piensan que el pastor es el único encargado de llevar toda la carga, ¿sí? Pero no, es para todos, es para toda la iglesia. Todos llevamos juntos la carga, todos llevamos juntos la tarea, todos llevamos juntos el compromiso. Por eso es que la iglesia tiene que ser como una familia, tiene que ser un lugar unido, un lugar donde hay fuerza. Un lugar donde estamos plantados y cimentados, donde echamos raíz. ¿Sí me entiendes? No un club social al que a veces vamos y a veces no. De vez en cuando. Sino que tú eres parte de.
No, pues hoy el brazo izquierdo no está trabajando, así que tengo que hacer todo con el derecho. No, nada más está ahí, así que pues vamos a manejar solamente con la derecha porque la izquierda hoy no vino. Y el Starbucks y el text y todo. No, pues hoy mi pierna izquierda no quiso trabajar, así que vamos para allá. Somos un cuerpo, familia. ¿Sí? Dios te trajo aquí, no yo. Y algunos dicen, tú no sabes quién me trajo aquí. Pero tú decides qué hacer, ¿sí? Tú decides qué hacer con tu vida, tu propia vida, YOLO. Solo se vive una vez. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar aquí todos los domingos bien cómodos, a escucharme hablar, tal vez reírse un poco si la broma es buena, si no. O vamos a tomar este mundo y esta ciudad para Cristo. Vamos a tomar mesa para Cristo. Vamos a extenderlo, porque no depende de mí, depende de todos nosotros. Depende de todos nosotros. Y esta es nuestra visión. ¿Sí? De eso tomó Dios de Moisés y le dio a los 70. Les dio de su espíritu, lo que quiere decir que les dio su visión. Tenemos que tener la visión todos. Tenemos que entender cuál es la meta, el propósito. Así que les voy a dar un poquito, aunque ya les he dado. Nuestra meta es venir los domingos, buscar a Dios. Dios viene, nos cambia, nos llena, nos habla, nos hace crecer. Recibimos su palabra, salimos de aquí pudiendo decir, Dios me habló hoy. Y después allá afuera, durante el resto de la semana, eres intencional todos los días. Eres intencional en cómo buscarlo a Él, cómo extender su reino, cómo hacerle conocer a otros, cómo vivir la palabra, ¿sí? Cómo hacer lo que aprendí aquí. Acuérdate, es el gimnasio, pero no es para quedarse en el gimnasio, sino que es para salir allá y hacer algo con eso. Eso es nuestra misión, ¿sí? Pronto, quiero que sepan, pronto vamos a salir de este salón, ¿sí? Porque lo que pasa cuando llegamos como al 80% es que uno empieza a crecer y como que empieza a respirar la asistencia, ¿no? Yo sé que muchos están fuera. Y lo más que podemos caber aquí son unos 120. Y ya después de 120, hasta aunque tengamos 150, 160 sillas, es muy lleno. ¿Y qué pasa? No hay espacio para más gente. Y hay más gente que necesitará de Dios. Hay más gente que necesitará oír la palabra de Dios sin pelos en la lengua y venir a buscar a Dios sin que haya un payaso entreteniéndolos. Yo no soy payaso, ¿eh? Habrá más necesidad, habrá mucha gente allá afuera que necesita conocer a Dios así. Entonces necesitamos un lugar más grande. Así que quiero que empieces y continúes orando si no lo estás haciendo ahorita. Que Dios nos muestre exactamente dónde vamos a ir, ¿sí? En mesa, obviamente, ¿sí? ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está ese local? ¿Dónde está ese salón que vamos a rentar? Donde vamos a poder meter más gente los domingos. Porque la gente necesita a Dios, la gente necesita entender que está viviendo su eternidad, que está viviendo y es para siempre, que es una sola vez. ¿Están ahí? ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía me queda tiempo. ¿Todavía? Bueno, yo voy a seguir si no me dicen. Dios les da su visión. ¿Cuántos les gusta esa visión? ¿Sí? Es simple. ¿Sí? Es simple. Todo lo demás viene por añadidura. Yo creo que la gente tiene que ser atraída por Dios, por el poder de Dios, no porque hagamos un evento muy bonito y algo muy entretenido y que la gente venga. Cualquiera puede hacer eventos entretenidos. Queremos que la gente venga porque Dios está aquí. Y como parte del cuerpo, como parte de la iglesia, ¿qué crees? A ti te toca ayudar a traer la presencia de Dios aquí. ¿Sí? Porque si Dios no viene, entonces esto es simplemente una obra de teatro, ¿no? Una conferencia como cualquier otra.
Pero si Dios viene, entonces Él cambia vidas. Él hace milagros. ¿Sí? Entonces, queremos que Dios venga. Y como parte del cuerpo, todos ustedes forman una parte importantísima en traer la presencia de Dios aquí. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿En dónde? En medio. Entonces podríamos decir que si aquí estamos alabando y adorando a Dios, pues este es el medio. Aquí, ¿ok? Que Dios viene aquí. Dios no viene solamente acá, ¿sí? Dios no viene solamente allá. Dios viene en medio. Dios viene en todo este lugar. Y parte de lo que tenemos que entender es que somos parte de traer la presencia de Dios aquí. No es nuestro trabajo del equipo de alabanza de traer la presencia de Dios aquí. Acuérdense que no estamos aquí para que nos vean, sino que estamos aquí para verlos a ustedes y para que juntos nuestra audiencia es la de Dios. Es uno, solamente Él. Estamos todos cantándole a Él. La orquesta y el coro. No es concierto. No es para ustedes. Ay, no es para nosotros. Ay, yo creí que sí era para nosotros. No, discúlpame, pero no es para ti. Es para el Rey de Reyes. ¿Sí? Y todos somos parte de eso. Parte importante. A mí no me importa a qué hora llegues. Si llegas a las 11 o a las 11:30. El punto es que eres parte de traer la presencia de Dios a este lugar. De aprender a alabar a Dios sin reservas. Con todas tus manos, corazón, alma, voz. Danzando. Por eso ya no ponemos cemento fresco en el piso los domingos. No sé, porque algunos yo creo que así parece, ¿no? Que no pueden despegar el pie, ¿sí? Y que el aire está muy pesado, no pueden ni levantar la mano ni hacer nada. Es broma, estoy diciendo esto en amor, ¿sí? Solamente todos tenemos una parte importante en lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Y cuando viene alguien y ve y dice, wow, aquí, así es como se hace aquí. Ok. Y es diferente. Porque he ido tal vez a otra iglesia o lo que sea. Y sabes que no se siente así. O es mucha religión, muchas reglas. Nuestro propósito es claro. Y es uno. Y esa es nuestra visión, iglesia. Es buscarlo a Él. Él viene. Y Él hace todo. Él habla a ti. Él habla a tu corazón. Tú decides qué haces con eso. Tú decides si eres intencional. Tú decides cómo vas a vivir tu vida. Y nuestro trabajo es solamente decirte que ya estás viviendo tu eternidad. ¿Sí? Si aprendiste algo, da un aplauso, Señor. No estamos tratando de hacer algo bonito en la iglesia solamente y de que necesitamos más ayuda y todo eso. Sino que lo estamos tomando de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender como iglesia, ¿sí? Que todos tenemos una parte en esto, ¿sí? Todos tenemos un propósito, todos tenemos un destino. Y Dios tiene un gran plan para tu vida. Y tal vez ni siquiera sabes cuál es ese plan todavía. Pero si tú te plantas en la casa de Dios, si tú le das tu corazón a Él, y si tú empiezas a servir en cualquier forma que sea, yo te garantizo que no te vas a perder del gran plan de Dios para tu vida. Dios está buscando disponibilidad, no habilidad. Si tú estás disponible, Dios te puede usar. Dios te puede llevar a donde Él te planeó. Si tú decides solamente vivir una vida como cualquier otra persona, es tu decisión, ¿sí? Pero yo quiero que tú sepas la verdad, que Dios tiene un plan para todos. Todos somos parte de un mismo cuerpo, ¿sí? De una gran familia. Amén. Así que vamos allá afuera y vamos a traer a todos los demás, a toda la gente que necesita, porque lo están pidiendo a gritos, aunque lo sepan o no lo sepan, aunque parezca o no parezca, porque Dios es el único que puede satisfacer nuestro interior, el único que lo puede hacer eternamente.
Cierra tus ojos conmigo. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, por hablar a nuestros corazones, que eres tú el que habla, Señor, y no palabras mías o palabras de sabiduría humana, sino tu palabra de verdad, Señor. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra, Señor. Gracias por cada persona y cada corazón en este lugar, Padre. Pedimos, Señor, en esta semana por citas divinas. Danos citas divinas, Señor. Sabemos que hay tanta gente que necesita oír tu palabra, que necesita oír la verdad, Señor, que han sido engañados o han sido heridos o han sido desilusionados por la religión, Señor, por las reglas, Señor, por la iglesia, Padre. Pero, Padre, ayúdanos a ser esa agua fresca de buenas noticias para ellos, Señor. En el nombre de Jesús.